Parte 1. El príncipe del hielo, y la sirvienta de las rosas. El cielo sobre la cancha de fútbol estaba teñido de un gris opresivo, y los copos de nieve comenzaban a descender como cenizas sobre un sueño que se incineraba. Hitoshi Sae observaba a su hermano menor con una frialdad que no era fruto del clima, sino de los años de tortura sistemática en España. El Real Madrid no solo le había enseñado táctica, le había arrancado la piel de la inocencia, mostrándole que en el resto del mundo, un genio japonés no era más que una curiosidad estadística antes de ser devorada por verdaderos monstruos. Sae ya no buscaba ser el mejor delantero. Había aceptado su rol como el mejor centrocampista para servir a un delantero que aún no existía. Y Rin, arrodillado frente a él, por una promesa rota, no era ese delantero. Era solo una sombra. Cuando Sae se dio la vuelta para marcharse, dejando a Rin en estado de shock bajo la nieve, una figura pequeña y temblorosa emergió de detrás de las gradas. Sumi Sakurazawa había estado observando todo, encogida por el miedo, pero el sonido del corazón roto de Rin fue más fuerte que su propia timidez. Corrió hacia Rin y lo rodeó con sus brazos, protegiéndolo del frío y de la mirada de su hermano. Luego, levantó la vista hacia Sae. Sus ojos, usualmente suaves, estaban ensombrecidos por una indignación que Sae no esperaba. Espera, no puedes simplemente decir esas cosas y marcharte. Sae se detuvo, girando apenas la cabeza. Sus ojos verdes eran dos pozos de indiferencia. ¿Quién eres? ¿Una distracción? Quítate de en medio, niña. Esto es un asunto entre profesionales. Sumi apretó el abrigo de Rin, quien ni siquiera parecía notar su presencia, perdido en su abismo personal. No es un asunto de profesionales, es tu hermano. Rin es una buena persona, él cree en ti. Sae soltó un suspiro seco, un sonido que cortó el viento invernal. Buena persona, cree en mí. Esas son palabras vacías de alguien que vive en un mundo de color rosa. Escúchame bien, entrometida. El mundo real no se mueve por afecto. Allá afuera hay monstruos que te arrancan el corazón mientras te sonríen. Rin no necesita una buena persona a su lado, necesita el ego suficiente para devorarme. Su cariño por mí es una cadena. Y tú eres solo un eslabón más de esa debilidad. Sumi replicó. Mientes, el fútbol no debería ser obvio. Tú estás herido, y quieres que él también lo esté. Sae replicó. No me conoces. No conoces el fútbol. Solo ves a un chico llorando. Yo veo a un arma que se niega a disparar porque tiene miedo de herir a su objetivo. Si quieres defenderlo, adelante. Quiero ver cuánto vale tu cariño en una cancha de verdad. Sae vio en Sumi una herramienta. Si Rin no podía odiarlo por sí mismo, lo odiaría por lo que él le haría a lo que Rin valoraba. Sae enganchó un balón que yacía en la nieve, y con un movimiento relámpago, lo pateó con una trayectoria violenta directamente hacia el rostro de Sumi. Rin, reaccionando por puro instinto ante el peligro de la chica, se lanzó. El balón golpeó a Rin de lleno en el pómulo, apartando a Sumi del impacto. Sae pensó con decepción. Se movió, pero por protección, no por ambición. Rin se levantó, con la nariz ensangrentada, y una chispa de furia en los ojos. Sae, no la toques, vuelve a enfrentarme, te demostraré que nuestro sueño sigue vivo. Esa fue la última gota. Sae necesitaba rematar esa esperanza de una vez por todas. Sigues sin entenderlo, Rin. Tu esperanza es la basura que te impide ver la cima. En un estallido de velocidad, Sae detuvo el balón. En un solo movimiento, elevó la pelota, y mientras estaba en el aire, conectó una volea con toda su potencia. No iba hacia la portería. Iba hacia Sumi, quien seguía en el suelo, indefensa. Y Rin no pudo evitarlo. El impacto fue seco y brutal. El balón golpeó la sien de Sumi, cuya cabeza rebotó contra el suelo nevado antes de quedar completamente inconsciente. El silencio que siguió fue absoluto. Rin se quedó paralizado. No hubo grito, solo un vacío aterrador. La nieve alrededor de la cabeza de Sumi empezaba a teñirse de un rosa pálido. Sae se dio la vuelta, acomodándose el cuello de su chaqueta. Ahora tienes una razón para odiarme, Rin. Olvida el sueño de jugar juntos. Olvida la buena voluntad. Si quieres vengarla, si quieres alcanzarme, conviértete en un monstruo. O quédate aquí, llorando sobre las cenizas de tu vida mediocre. Sae se alejó de la cancha, con el corazón blindado.
Sabía que acababa de destruir la última pizca de luz en la vida de su hermano, pero para él, era el precio necesario para que Rin no fuera devorado por el mundo como él casi lo fue. El genio había terminado su obra. Rin ya no tenía un hermano, ahora tenía un enemigo. El regreso de Hitoshi Sae a España no fue el retorno triunfal de un héroe, sino el de un hombre que había quemado sus puentes para construir un altar al ego. En los campos de entrenamiento de la Real Madrid, Sae seguía siendo el estándar de oro, un prodigio de movimientos quirúrgicos, con ese cabello castaño rojizo y ojos verdes enmarcados por pestañas largas que le daban un aire de realeza indiferente. Formaba parte de los 11 mejores del mundo de nueva generación, y su nombre era sinónimo de una genialidad que despreciaba todo lo que viniera de su tierra natal. Solía decir palabras con una franqueza que cortaba como un bisturí. Japón es un país de mediocres, prefiero morir jugando en Europa que ser el rey de una liga de basura. Sae ganaba respeto a través del miedo y la excelencia. Nadie se atrevía a cuestionar su actitud porque su bota derecha dictaba la victoria. Sin embargo, tras esa fachada de invulnerabilidad, el precio de su plan para Rin comenzó a manifestarse de una forma que ni siquiera su mente analítica pudo prever. En una tarde de descanso, en una playa privada de la costa española, el mar se teñía de un naranja intenso, fundiéndose con el horizonte mientras las gaviotas gritaban en el aire salado. Sae estaba solo, o eso creía, mirando la inmensidad del agua que lo separaba del pasado. Es un buen paisaje, ¿verdad, hermano? Sae no se inmutó. No saltó, ni su corazón se aceleró, pero sus ojos verdes se entrecerraron. A su lado, con los pies sobre la arena, estaba la figura de un niño pequeño. Era Rin, pero no el Rin lleno de odio que había dejado bajo la nieve, sino el Rin de la infancia, el niño que lo miraba con ojos brillantes de admiración pura. Sae, un hombre de disciplina, sabía que no era un fantasma. Era algo peor. Era una proyección de su propia psique, una representación física de la inocencia que él mismo había asesinado. Si antes era torturado por rivales extranjeros que querían romper su espíritu, ahora era torturado por el eco de lo que alguna vez fue su mayor tesoro. A partir de ese día, el silencio desapareció de la vida de Sae. El pequeño Rin lo seguía a todas partes. No gritaba, no reclamaba. Hablaba con una tranquilidad espantosa, comentando y susurrando las cosas cotidianas con una lógica infantil que le recordaba a Sae cada una de sus promesas rotas, sin dejarlo dormir. ¿Recuerdas cuando dijimos que seríamos los mejores delanteros juntos? Hoy jugaste bien, hermano, pero te ves muy solo en esa posición de mediocampista. ¿Es eso lo que querías? Sae comprendió con amargura que este espectro no era una creación del Rin actual, sino de su propio yo del pasado. El niño que Sae había enterrado en el fondo de su alma para sobrevivir en Europa se había revelado. Ese niño que amaba a su hermano incondicionalmente estaba usando la imagen de Rin para ejecutar un plan de autodestrucción lento y doloroso. Era el juicio final de su propia conciencia. La única forma que Sae encontraba para escapar de ese juicio constante era el caos del campo de fútbol. Solo cuando el balón tocaba sus pies y activaba su metavisión, el mundo exterior desaparecía. En ese estado de hiperconcentración, Sae recopilaba datos de cada jugador, cada posición y cada ángulo posible. Su cerebro procesaba la información a una velocidad tal que el tiempo parecía detenerse. Durante esos 45 minutos de un tiempo de partido, la voz de su hermano se apagaba, reemplazada por el sonido rítmico de su propia respiración y el golpeo del cuero. Eran sus únicos momentos de paz absoluta, un vacío funcional donde solo existía la victoria. Pero la metavisión tenía un costo. Consumía su estamina, y quemaba su energía mental a un ritmo alarmante. Al sonar el silbato del descanso, el silencio volvía, y con él, la pequeña figura de Rin sentada en el banco del vestuario, observándolo con esa mirada que le recordaba que era una basura de buena marca. Por fuera, ante sus compañeros de la Real Madrid y la prensa mundial, Sae seguía siendo el mediocampista de hielo. No mostraba ojeras, no mostraba temblores. Se negaba a medicarse, sabiendo que cualquier sustancia podría entorpecer sus reflejos o debilitar su cuerpo de atleta de élite. Sae había decidido ignorar al espectro en lugar de enfrentarlo. Sabía que no podía ganar una discusión contra sí mismo. Cada palabra de ese Rin imaginario era una verdad que él ya conocía pero que se negaba a aceptar.
Cargaba con un peso invisible que le robaba años de vida, un cansancio que se acumulaba en la base de su cráneo. Había liberado el ego de Rin a cambio de su propia paz mental. Y mientras caminaba hacia el túnel para el segundo tiempo de un partido importante, sintiendo la pequeña mano invisible de su hermano rozando la suya, Sae se hizo una promesa. No caería hasta ver a Rin en la cima, aunque para cuando eso ocurriera, a él ya no le quedara nada, ni siquiera el silencio. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el Mediterráneo de un carmesí violento que recordaba a la sangre sobre la nieve. Y Toshi Sae permanecía inmóvil, con las manos en los bolsillos de su pantalón de lino, permitiendo que la brisa marina agitara su cabello castaño rojizo. A su lado, la pequeña silueta de Rin apenas le llegaba a la cintura. El niño no miraba a Sae. Miraba el mismo mar, con esa expresión de curiosidad infinita que Sae recordaba haber tenido alguna vez. La voz de Rin era suave, casi un susurro que se fundía con el romper de las olas. ¿Te acuerdas, hermano? Este paisaje se parece mucho al del malecón allá en Japón. Cuando nos sentábamos a ver el mar y hablábamos de que el mundo estaba del otro lado. Eran lindos recuerdos, ¿verdad? Sae no respondió. Sus ojos verdes estaban fijos en una gaviota que luchaba contra la corriente de aire, pero por dentro, cada palabra de la aparición era un clavo hundiéndose en su sien. El pequeño Rin, pateando un poco de arena con su zapato invisible, dijo: yo siempre supe que estabas pensando en mí, siempre estuviste ahí para cuidarme, para dar la cara por mí cuando yo no podía. En ese entonces no sabía cómo decírtelo, pero te admiraba tanto, quería jugar al fútbol contigo para compensar todo eso, para ser yo quien te apoyara esa vez. Sae apretó los dientes. El silencio se volvió pesado, eléctrico. La voz del niño se volvió un poco más melancólica. Incluso si me hubieras respondido esos mensajes, si me hubieras dicho que estabas sufriendo en España, que esos tipos te estaban rompiendo, yo lo habría entendido. Habríamos llegado a un acuerdo. O tal vez te habría dicho algo que te diera fuerzas. No sé exactamente qué, pero habría estado ahí. Sae finalmente susurró. Su voz sonó ronca, cargada de un cansancio que parecía venir de otra vida. Nunca lo habrías entendido. Alguien tan débil como tú nunca habría podido ayudarme. No tenías idea de lo que era ese infierno. El pequeño Rin giró la cabeza. Su mirada, antes inocente, se volvió extrañamente sombría, y sus pupilas parecieron dilatarse bajo la luz naranja del atardecer. Tal vez, pero lo que sí sé es que te habría apoyado contra todo. Incluso contra ese sujeto de la cicatriz. Sae se tensó visiblemente al recordar la imagen de ese hombre, Iglesias. El nombre de uno de los monstruos que lo habían torturado psicológicamente en su llegada a Europa. Rin preguntó con una frialdad espeluznante. Dime, hermano, ¿de verdad ese hombre te hizo tanto daño? ¿Por qué simplemente no lo mataste? ¿Por qué no te vengaste de él de otra forma? Destruir a alguien es muy fácil, Sae. Tan fácil como mis juguetes. Yo los rompo porque son frágiles, porque no aguantan la presión. Tú podrías haber hecho lo mismo con él. Hay muchas formas de destruir algo sin usar los pies. Hombres como ese merecen la muerte por haber lastimado a mi hermano. El niño dio un paso hacia Sae, obligándolo a sentir su presencia inexistente. Pero al final, te resultó más fácil matarme a mí. Matar a tu hermanito para que se convirtiera en alguien peor o mejor que tú. Preferiste romper lo más valioso que tenías antes que enfrentarte a tus propios demonios. El espectro soltó una pequeña risita infantil que hizo que a Sae se le erizara la piel. Supongo que mi yo de ahora mismo debe estar planeando cómo matarte, tal como tú querías. Me diste un motivo, me diste el odio, y ahora tienes miedo de que el monstruo que creaste venga a cobrar la deuda, ¿no es así, Sae-chan? Sae cerró los ojos con fuerza. Por un momento, el sonido de las olas desapareció y solo quedó el latido acelerado de su corazón y la voz del niño resonando en su cráneo. Cuando volvió a abrirlos, la silueta de Rin había retrocedido unos metros, volviendo a su expresión neutral de observación. Sae no dijo nada más. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su villa, dejando atrás el mar naranja, y al espectro de su pasado. Sabía que el Rin actual estaba en algún lugar de Japón, entrenando con una furia asesina, preparándose para el día en que sus caminos se cruzaran de nuevo. Sae lo había planeado así.
Había sacrificado su paz, su cordura y su relación familiar para forjar al delantero definitivo. El precio era cargar con ese niño de ojos oscuros que le recordaba, segundo a segundo, que para salvar el fútbol de su hermano, había tenido que condenar su propia alma a una soledad eterna. Los días en Japón comenzaron con un tinte de irritación que ni siquiera el aire fresco de la mañana lograba disipar. Hitoshi Sae había regresado solo por un trámite burocrático: renovar su pasaporte. Para él, pisar suelo japonés era como retroceder en su evolución. Hazlo rápido. No quiero pasar ni un segundo más de lo necesario en este cementerio de talentos. Sae había especado a su representante, un joven de gafas que siempre parecía estar al borde de un ataque de nervios. Sin embargo, el destino, o quizás ese susurro constante en su nuca, tenía otros planes. Mientras caminaba por los pasillos de una cadena televisiva tras una entrevista, donde dejó claro que preferiría jugar con universitarios europeos que con la selección nipona, sus ojos verdes se fijaron en un monitor. Una mujer, Anri Teiri, hablaba con pasión sobre un proyecto revolucionario: Blue Lock. La voz infantil a su lado, susurró: si yo fuera él, estaría allí. El pequeño Rin estaba sentado sobre una maleta, mirándolo con curiosidad. ¿No quieres ver si lograste crear al monstruo que tanto deseabas? Por puro capricho y un interés oscuro, Sae decidió quedarse. Luego, alquiló una mansión a las afueras, un lugar que gritaba éxito y aislamiento. La rutina de Sae era una arquitectura de disciplina diseñada para silenciar a su espectro. Apertura de ventanas. Aire gélido para despertar los sentidos. Yoga y meditación. Un intento desesperado por vaciar su mente. Kombucha salada. El sabor amargo de su realidad diaria. Pero la meditación no funcionaba en la mansión. El lugar era demasiado grande, demasiado silencioso. El pequeño Rin, caminando por los pasillos de mármol, dijo: este lugar es para gente mala, hermano. He visto estas casas en las películas. Aquí viven los que se pudren en el infierno mientras disfrutan del dolor de otros. ¿Te sientes cómodo aquí? Sae lo ignoraba, refugiándose en su campo privado. Allí, activaba su metavisión incluso contra sombras inexistentes. Era un desgaste brutal de energía, un incendio controlado para apagar otro fuego más interno. Solo cuando sus pulmones ardían y sus músculos temblaban, el niño guardaba silencio. El problema surgió cuando el genio del fútbol tuvo que enfrentarse a la vida real. Sae era un analfabeto funcional en cualquier área que no tuviera césped. Acostumbrado a que en la cantera del Real Madrid y en su vida profesional todo fuera gestionado por otros, la mansión empezó a decaer. La cocina estaba llena de platos con restos de comida saludable que no sabía limpiar correctamente. Su cama era un nido de sábanas revueltas. Y lo peor, la ropa. Una montaña de uniformes sudados y camisetas de marca se acumulaba en la lavandería. Sae intentó usar la lavadora. El resultado fue un desastre de espuma y ruidos metálicos. Intentó planchar una camisa, y terminó con una quemadura en la tela y una frustración que le hacía hervir la sangre. El pequeño Rin, columpiando sus piernas sobre la mesa de la cocina llena de platos sucios, se burló. ¡Qué inútil eres, Sae-chan! Eres el mejor del país con los pies, pero no puedes ni lavarte los calcetines. ¿Qué diría mamá? Cállate. Gruñó Sae, con los ojos inyectados en sangre, forcejeando con una cesta de ropa. En ese momento, su representante entró en la mansión con una carpeta de contratos. Se detuvo en seco al oler la humedad y ver el desorden. Al llegar al cuarto de lavado, encontró a Hitoshi Sae, el prodigio mundial, mirando una lavadora con una expresión de odio puro, rodeado de ropa mal lavada. Sae giró la cabeza lentamente, dedicándole una mirada asesina que hizo que el representante retrocediera 2 pasos. Con voz gélida, advirtió: no digas ni una palabra. El asistente, mirando con horror una mancha de grasa en la encimera de mármol, tartamudeó: Sae-san, yo entiendo que quiera ser autosuficiente. Pero esto es ineficiente. Su tiempo vale millones. Tal vez necesite un sirviente. Alguien que se encargue de estas trivialidades para que usted solo piense en ese proyecto, Blue Lock. Sae, por orgullo, aunque el espectro de Rin se reía a carcajadas detrás de él, dijo: no necesito a nadie. Puedo hacerlo yo mismo. Un profesional no depende de otros.
El representante asintió frenéticamente, pero en cuanto salió de la habitación, sacó su teléfono. Sabía que si dejaba a Sae solo una semana más, la mansión colapsaría, o el jugador terminaría incendiando la cocina por accidente. Necesitaba a alguien discreto, alguien que pudiera soportar el aura opresiva de Sae, y sus extraños silencios. La mañana en la mansión de Shizuoka se filtró por las cortinas con una luz pálida y fría. Hitoshi Sae se levantó con un peso en los párpados que no se aliviaba con el descanso. Al mirarse en el espejo del baño, notó que las sombras bajo sus ojos verdes eran más profundas. Pronto, la imagen del prodigio perfecto requeriría de maquillaje para las cámaras. El pequeño Rin, desde el umbral de la puerta, con las manos tras la espalda, dijo: «Te ves fatal, hermano. Pareces uno de esos zombies de las películas que tanto te gustan». Sae ignoró la voz, se echó agua fría en el rostro, y bajó las escaleras con su habitual elegancia mecánica. Sin embargo, al llegar a la planta baja, el silencio sepulcral que esperaba fue reemplazado por el sonido rítmico de la porcelana chocando y el fluir del agua. En la cocina, una joven que Sae nunca había visto estaba de espaldas, trabajando con una calma metódica. Tenía el cabello rosa claro, corto y peinado con una simetría que solo se rompía por el flequillo que cubría su ojo izquierdo. Su uniforme de sirvienta era impecable, adornado con una diadema de flores que contrastaba con la atmósfera gélida de la casa. Sae se detuvo en el último escalón, observándola en silencio. El pequeño Rin se sentó en la barandilla, balanceando las piernas. «Vaya, parece que alguien vino a limpiar tu desastre, inútil». La joven se volteó, sintiendo la mirada de Sae. Sus ojos, de un rojo oscuro y rasgados, se clavaron en los del futbolista con una neutralidad que rozaba la insolencia. Se limpió las manos con parsimonia y realizó una reverencia perfecta, pero rápida. Su voz era clara, pero tenía un matiz sardónico, como si estuviera juzgando la calidad del aire que respiraba Sae. «Buenos días. El joven amo ha despertado finalmente». Sae entrecerró los ojos. «¿Quién eres? ¿Y cómo entraste aquí?». Ella respondió, su mirada recorrió el rostro cansado de Sae sin rastro de intimidación. «Soy la sirvienta asignada a este hogar por su asistente. Él me facilitó las llaves, y me pidió que comenzara de inmediato». No quise interrumpir su sueño, aunque, viendo el estado de la cocina, parece que el genio ha estado librando una guerra contra los platos, y ha perdido estrepitosamente. Sae sintió una punzada de irritación. Su asistente lo había desobedecido. Había traído a una extraña a su santuario, alguien que ahora conocía su mayor debilidad: que el mejor centrocampista del mundo no sabía cómo manejar un lavavajillas. Sae, analizando la situación como si fuera una jugada en el campo, pensó: si la echo ahora, podría hablar. Una filtración sobre mi falta de higiene, o mi incapacidad doméstica dañaría mi imagen. Los medios japoneses son buitres. La joven, al notar el silencio de Sae, dijo: tu representante parece estar muy preocupado por su inversión, si desea que me retire, puede decirlo. Ram no tiene interés en quedarse donde no se aprecia la eficiencia. Sae repitió, asimilando el nombre. Ram. Ella asintió, con una expresión profesional pero extrañamente egocéntrica. Así es. Puede llamarme Ram. He limpiado el desastre de la cocina y la lavandería. Su ropa está siendo tratada, aunque dudo que algunas manchas de sudor de hace 3 días quieran abandonar esas telas tan caras. Sae suspiró, un sonido cargado de derrota y fastidio. Su orgullo estaba herido, pero su lógica prevaleció. Prefería a una sola persona que pareciera lo suficientemente profesional como para no chismear, a un equipo entero de limpieza que se burlara de él. Sae, recuperando su tono indiferente y frío, dijo: quédate. Haz tu trabajo y no me molestes. Mi representante te pagará lo que corresponda. Solo mantén la casa funcional, y no entres a mi campo de entrenamiento sin permiso. Ella respondió, con una media sonrisa sardónica. Entendido. Ram hará lo mínimo indispensable para que este lugar no parezca una zona de desastre. El joven amo puede volver a su meditación, parece que la necesita más que el desayuno. Sae no respondió. Se dio la vuelta, y se dirigió hacia el ventanal para comenzar su yoga matutino. Mientras se estiraba, sintió que el pequeño Rin se acercaba a Ram, observándola con curiosidad y risas. Ella me agrada, Sae-chan.
Parece que ella sí se dio cuenta de que eres un desastre. Sae cerró los ojos, intentando activar su concentración. La presencia de Ram era un elemento nuevo y perturbador en su esquema, pero al menos el olor a humedad y desorden empezaba a desaparecer, reemplazado por el aroma del té y los productos de limpieza. Por ahora, el genio aceptaría la ayuda, siempre y cuando pudiera seguir pretendiendo que seguía teniendo el control de todo. Las horas pasaron, y el sol de mediodía caía sobre el césped impecable del campo privado. Hitoshi Sae se movía como un espectro de precisión quirúrgica. Colocó 10 balones en semicírculo fuera del área, y uno a uno, los envió a la escuadra con una potencia y un efecto que desafiaban la física. No celebraba, simplemente corría por el siguiente, su respiración era rítmica, y su mirada estaba perdida en los cálculos de trayectoria que solo su metavisión podía procesar. El pequeño Rin, sentado sobre el travesaño de la portería, dijo: «Mira cómo te esfuerzas, hermano, ¿crees que si golpeas el balón lo suficientemente fuerte, el vacío en tu pecho se llenará?» Sae apretó los dientes, y realizó un regate explosivo contra un oponente imaginario. En la distancia, cerca de los grandes ventanales de la mansión que daban al campo, una mancha de color rosa se movía con una paciencia irritante. Ram estaba allí, con un paño en una mano, y un atomizador en la otra. Limpiaba el vidrio con movimientos circulares, observando al genio sudar bajo el sol. Para ella, Sae no era un ídolo mundial ni la esperanza de Japón. Era simplemente un cliente con demasiado tiempo libre, y muy poco sentido de la realidad. Ram murmuró, lo suficientemente alto para que el eco de la estructura de cristal llevara su voz hacia el campo. «Vaya, qué espectáculo. El joven amo parece tener una obsesión poco saludable con ese objeto esférico. Si pusiera la mitad de ese ímpetu en aprender a separar la ropa blanca de la de color, mi trabajo sería mucho más sencillo». Sae se detuvo en seco, el balón bajo su bota. Giró la cabeza hacia la mansión. Ram ni siquiera lo miraba. Estaba concentrada en una mancha persistente en la esquina superior del vidrio. Sae, con voz gélida, replicó: «Es entrenamiento funcional. Algo que una mente civil no podría comprender». Ram, soltando un suspiro sardónico, respondió: «Comprensión es lo que le falta a un hombre que solo sabe usar los pies para patear cosas». Es fascinante ver cómo los hombres pueden ser tan prodigiosos en juegos de niños, y tan rematadamente inútiles cuando se trata de freír un huevo, o mantener un hogar digno de un ser humano. Sae apretó ligeramente los dientes. Le costaba creer que alguien que no era un jugador de la nueva generación, lo estuviera criticando de esa manera, el mismo día de haberse conocido. Ella pensó internamente, mientras rociaba el cristal, manteniendo su neutralidad profesional como un escudo. Este hombre es solo un millonario egocéntrico que ha olvidado lo que significa la humildad. Cree que el mundo gira a su alrededor porque sabe mover una pelota. Si no fuera porque Ram necesita este sueldo para sus propios asuntos, ya le habría dicho que su aura de importancia es tan transparente como este vidrio recién limpio. Sae volvió a su ejercicio, pero la presencia de Ram lo desconcentraba de una manera diferente a la del pequeño Rin. El niño le recordaba su pecado. Ram le recordaba su patética humanidad fuera del fútbol. El pequeño Rin, apareciendo de pie junto a la sirvienta en el ventanal, entre risas, dijo: «Ella tiene razón, Sae-chan. Eres un genio en la cancha, pero aquí afuera, no eres más que un niño rico que necesita que le limpien los platos». Sae lanzó un cañonazo que golpeó el poste con un estruendo metálico que resonó en toda la propiedad. Sae exclamó, sin mirarla: «Ram. Si tienes tiempo para comentar mis métodos, tienes tiempo para terminar las ventanas del ala oeste». Ella replicó, guardando el paño con una elegancia superior: «Ram ya ha terminado las ventanas, joven amo». Simplemente me detuve un momento a contemplar la ineficiencia de su esfuerzo físico. Ahora, si me disculpa, iré a preparar algo que usted llama comida, aunque con sus estándares de dieta, probablemente sepa a cartón mojado. Ram hizo una pequeña inclinación de cabeza, y desapareció en el interior de la mansión, dejando a Sae solo con el sonido del viento y las risitas de su hermano muerto. Por primera vez en años, Sae sintió que su control absoluto sobre su entorno se estaba agrietando. No era por odio, ni por rivalidad deportiva, era por una chica de cabello rosa que lo miraba no como a un dios, sino como a un hombre defectuoso que no sabía cuidarse a sí mismo.
El sudor recorría por las sienes, goteando sobre el suelo de mármol pulido, mientras Sae entraba en la mansión. Se quitó la camiseta de entrenamiento, revelando un físico magro pero fibroso, diseñado exclusivamente para la eficiencia en el campo. A su lado, el pequeño Rin caminaba descalzo, imitando su zancada silenciosa. El espectro, aspirando el aire con una sonrisa triste, murmuró: «Huele a algo real, hermano. No es ese batido de proteínas que sabe a tiza. Es comida de verdad. ¿Te acuerdas de cuando mamá hacía estofado?». Sae no respondió, pero su estómago traicionó su máscara de indiferencia con un leve gruñido. Se dirigió al comedor, esperando encontrar una bandeja con la ensalada de cale y el pollo al vapor pesado gramo por gramo que había dejado anotado en la pizarra de la cocina. Sin embargo, lo que encontró fue a Ram sentada en una silla junto a la mesa, hojeando con desinterés una revista de moda, con una pierna cruzada sobre la otra. Sobre la mesa no había una ensalada insípida, sino un plato de patatas al vapor perfectamente peladas, acompañadas de un pescado a la parrilla con un aroma cítrico que inundaba la estancia. Sae se detuvo frente a la mesa, frunciendo el ceño. «Ram. Te dejé una lista detallada de mis requerimientos nutricionales. Este plato tiene demasiados carbohidratos simples. Mi porcentaje de grasa corporal debe mantenerse por debajo del 7%. Ram levantó la vista de su revista, cerrando un ojo con un gesto de fastidio. El joven amo debería estar agradecido de que Ram se haya tomado la molestia de encender los fogones. Esas hojas verdes que usted llama comida no son dignas de ser servidas por mí. Además, un hombre que gasta tanta energía pateando aire necesita algo más que agua y disciplina para no desmayarse en medio del pasillo». Sae replicó, sentándose a regañadientes porque el agotamiento empezaba a pasarle factura. «Es ciencia deportiva. No espero que lo entiendas. Mi cuerpo es mi herramienta de trabajo». Ram sentenció, señalando el plato con un gesto elegante de su barbilla. «Su cuerpo parece más un templo vacío. Coma. Ram ha pelado esas patatas con una maestría que usted no alcanzará ni en 100 años de jugar al fútbol. Si decide morir de hambre por su orgullo, será un desperdicio de mi precioso tiempo». Sae tomó los palillos. El pequeño Rin se sentó en la silla de enfrente, apoyando la barbilla en sus manos, observando la escena con ojos brillantes. «Cómelo, Sae-chan. Ella tiene razón. Estás tan obsesionado con ser un monstruo que ya ni siquiera sabes qué sabe bien. Además, si no lo haces, creo que ella te lanzará el plato a la cabeza. Me agrada esta chica, no te tiene miedo». Sae probó un bocado del pescado. Estaba perfectamente cocinado, jugoso, y con el punto exacto de sal. Odiaba admitirlo, pero era infinitamente mejor que cualquier cosa que él pudiera preparar, o que sus nutricionistas en España le obligaran a ingerir. Sae murmuró, manteniendo su expresión neutral. «Está aceptable. Pero mañana quiero mis macros exactos. No me pagas para que decidas mi dieta». Ella replicó, volviendo a su revista. «Ram no recibe órdenes de hombres que no saben usar una aspiradora. Considérelo un acto de caridad. Su representante me pidió que lo mantuviera vivo, no que lo ayudara a convertirse en una máquina de calcular calorías. Por cierto, el joven amo ha dejado caer sudor cerca de la mesa. Limpiarlo después de que usted termine será un recargo en mi paciencia». Sae apretó los palillos con fuerza, pero continuó comiendo en silencio. La presencia de Ram era como una lija contra su cristal. Irritante, ruidosa, y profundamente honesta. Mientras el mejor jugador de Japón ingería su almuerzo bajo la mirada burlona de su hermano muerto, y la indiferencia soberbia de su sirvienta, se dio cuenta de que su fortaleza de soledad se estaba volviendo un lugar muy ruidoso. Sae terminó el último bocado del pescado en un silencio sepulcral, apenas roto por el tintineo metálico de sus cubiertos. Aunque su mente gritaba que había ingerido un exceso de sodio y carbohidratos no pesados, su cuerpo, ese motor biológico que él trataba como una máquina, se sentía extrañamente reconfortado. Ram cerró su revista con un chasquido seco. «Veo que el joven amo ha decidido no morir de inanición hoy. Una elección sabia, aunque supongo que ahora pasará las próximas 3 horas calculando cuántos minutos de carrera necesita para quemar esa patata extra», dijo ella, levantándose con una elegancia perezosa, y recogiendo el plato antes de que el joven pudiera siquiera procesar la puya.
Sae la siguió con la mirada, sus ojos verdes gélidos. Simplemente no me gusta desperdiciar recursos. Limítate a lo que te ordené. Ram no respondió, solo suspiró, mientras desaparecía en la cocina. Las horas siguientes fueron una danza de contrastes en la mansión. Sae se refugió en su campo de entrenamiento y luego en su estudio, analizando vídeos de la Liga Europea y revisando los escasos datos que circulaban sobre Blue Lock. Intentaba sumergirse en la frialdad de los números, pero el sonido de la aspiradora en la distancia, y el ocasional murmullo de Ram criticando la decoración de la casa, le impedían alcanzar esa concentración absoluta. Incluso el pequeño Rin parecía distraído. El espectro no dejaba de asomarse por las puertas para ver qué hacía la sirvienta. Es divertida, Sae-chan. No te mira como si fueras un tesoro nacional. Te mira como a un estorbo que ensucia la alfombra. Hacía tiempo que nadie era tan sincero contigo. Cuando el cielo de Shizuoka comenzó a teñirse de un azul profundo y las luces automáticas del jardín se encendieron, Ram apareció en el umbral del estudio. Ya no llevaba el delantal. Su aspecto era el de una joven normal, aunque mantenía esa aura de superioridad natural. Ram se retira por hoy. La ropa está doblada, la cena está en el refrigerador, con instrucciones de calentado para que incluso un genio del fútbol pueda entenderlas. Y el suelo está libre de ese sudor de mártir que usted tanto disfruta derramar. Sae dejó de teclear en su laptop. Se giró lentamente, con una frase preparada en la punta de la lengua. No regreses mañana. Tu actitud es inaceptable, y no toleraré que un empleado me falte al respeto. Las palabras estaban ahí, lógicas, y afiladas. En su mundo, la eficiencia y el respeto a la jerarquía lo eran todo. Ram era una variable caótica que irritaba sus nervios, y ponía en evidencia sus carencias fuera del campo. Sae pensó. Es una molestia. Solo es una sirvienta que se cree por encima de su posición. Debería llamar a mi representante ahora mismo, y pedir un reemplazo que sepa guardar silencio. Sin embargo, sus ojos recorrieron la habitación. Estaba impecable. El aire se sentía ligero, sin ese olor a encierro y descuido que había empezado a acumularse. Y sobre todo, la voz del pequeño Rin no había sido tan agresiva esa tarde. El espectro, recostado contra la pared, dijo. Si la echas, volveremos a estar solos con los platos sucios, hermano. Y ella hace que este lugar no se parezca tanto a una tumba. Rin miró a Ram con una extraña paz. Sae mantuvo el contacto visual con la joven. Ella no bajó la mirada, simplemente esperaba, con un brillo sardónico en sus ojos rojos, como si lo retara a decir lo que estaba pensando. Sae, finalmente, con su voz recuperando la neutralidad de piedra, dijo. Mañana a las 7. No llegues tarde. El desayuno debe estar listo antes de mi meditación. Ram esbozó una sonrisa mínima, casi imperceptible, cargada de una victoria silenciosa. Como desee el joven amo. Ram intentará no quedarse dormida ante la perspectiva de otro día de verlo patear balones con cara de pocos amigos. Que tenga una noche productiva. Ram hizo una breve reverencia, y la puerta de la mansión se cerró tras ella. Sae se quedó solo en el estudio, envuelto en un silencio que, por primera vez en días, no se sentía opresivo. Había permitido que esa insolente regresara, no por debilidad, se dijo a sí mismo, sino por eficiencia logística. Pero en el fondo, mientras el pequeño Rin se acurrucaba en un rincón de la habitación sin decir nada más, Sae supo que había aceptado algo más que a una sirvienta. Había aceptado a alguien que no tenía miedo de recordarle que, bajo todas sus medallas, y su ego de clase mundial, todavía era un hombre que necesitaba ayuda para mantener su mundo estable. Las semanas transcurrieron como un metrónomo. Precisas, frías, y constantes. La mansión, antes un monumento al descuido, ahora brillaba bajo el mando silencioso de Ram. La relación entre el genio y la sirvienta se había asentado en una tregua armada. Él la ignoraba, mientras ella lanzaba dagas verbales que él fingía no sentir. Sae pasaba cada vez más tiempo fuera. Sus reuniones con los altos mandos de la Asociación Japonesa de Fútbol se volvían más frecuentes. No buscaba colaborar con Blue Lock. Buscaba ser el verdugo que cortara las alas de cualquier falso delantero. Su objetivo era claro: unirse a la selección sub-20 de Japón para aplastar ese proyecto desde fuera. El pequeño Rin, mientras Sae firmaba borradores de contratos en su estudio, dijo: «Vas a enfrentarlo, ¿verdad?
¿Quieres ver si el odio que sembraste dio frutos? ¿Qué hermano tan amable eres, Sae-chan? Una tarde, mientras Sae estaba en una de esas tensas reuniones, Ram entró al estudio. Su tarea era simple: desempolvar la colección de trofeos, y organizar los papeles que Sae dejaba esparcidos con un desorden impropio de su juego. Al agacharse para recoger una pluma que había rodado bajo el escritorio, sus ojos rojos divisaron algo: un marco de fotografías boca abajo, escondido entre las sombras. Lo tomó por curiosidad. En la imagen, dos niños posaban en un campo de fútbol. Uno, pequeño y radiante, sostenía un trofeo con una sorpresa genuina. El otro, un joven Sae, miraba el mismo trofeo con una indiferencia prematura. Ram dejó el cuadro sobre el escritorio, y de reojo, vio los documentos abiertos de Sae. Eran informes de inteligencia sobre los jugadores de Blue Lock. En la primera página, una foto actual de un adolescente con una mirada de asesino. Hitoshi Rin. Ram murmuró para sí misma. Vaya, así que el genio tiene un punto débil. No deberías tocar lo que no te pertenece. La voz de Sae, gélida como el granizo, resonó desde la puerta. Ram no se sobresaltó. Devolvió el cuadro a su lugar con una parsimonia irritante, y se volvió hacia él mientras Sae caminaba hacia su escritorio. Solo estaba limpiando, joven amo. Aunque parece que su pasado acumula más polvo que sus trofeos. Ella hizo una reverencia antes de salir, pero su curiosidad, alimentada por sus propias heridas, la hizo hablar. ¿Ese chico de la foto, es su hermano? Sae no la miró. Se sentó, y comenzó a organizar sus papeles, apartando la foto de Rin como si quemara. No tengo hermano. Ram insistió. Es idéntico a usted. ¿Falleció? Sae apretó la mandíbula. El pequeño Rin, de pie junto a él, bajó la mirada, con los puños apretados. Sae afirmó. Rin está muerto para mí. Era un estorbo que no podía seguirme el ritmo. Una herramienta defectuosa que tuve que desechar para que, quizás, pudiera convertirse en algo útil por su cuenta. No es más que una sombra del pasado que estoy esperando borrar del mapa. El pequeño Rin soltó un sollozo ahogado que solo Sae escuchó. Ram, por su parte, entrecerró los ojos. Notó el tono de autodesprecio oculto bajo la arrogancia de Sae. Ram se quedó quieta en el umbral. Por primera vez, su tono sardónico desapareció, reemplazado por una seriedad que heló el aire de la habitación. Qué palabras tan banales para alguien que lo tiene todo. Usted habla de herramientas y estorbos porque no conoce el peso de la pérdida real. Sae levantó la vista, ligeramente sorprendido por el cambio de atmósfera. Ella comenzó, hablando de sí misma en tercera persona como solía hacer. Ram y su hermana fueron huérfanas desde muy jóvenes. Sobrevivimos en un mundo que no nos quería, haciendo lo necesario para encontrar un hogar. Estuvimos juntas durante muchos años, siendo el único apoyo la una de la otra. Hasta que ocurrió un accidente. La joven apretó el paño que llevaba en la mano, y prosiguió. Mi hermana quedó en coma indefinido. Su estado se ha mantenido igual desde hace mucho tiempo. Los médicos dicen que no despertará, que debería dejarla ir porque es ineficiente mantenerla viva. Me dijeron que, si no pagaba los tratamientos, la desconectarían como a una máquina vieja. Sae escuchaba en silencio, inmóvil. Pero para Ram, esa no es una opción. Trabajo en este lugar, soporto su arrogancia, y limpio su desorden porque cada yen que gano mantiene el corazón de mi hermana latiendo. Ella es mi vida. El cariño entre hermanas lo es todo. No importa qué tan cruel sea el mundo, Ram se esforzará hasta que ella despierte. La joven clavó su mirada roja en los ojos verdes de Sae. Por eso no puedo entender a los hombres como usted. Tienen a alguien vivo, alguien que los amó y estuvo a su lado, y deciden matarlos, por razones tan insignificantes como el orgullo o el fútbol. Usted prefiere jugar a ser un dios solitario, mientras yo daría mi vida por volver a escuchar la voz de mi hermana una sola vez. Sae no respondió. No había una jugada defensiva para eso. La joven concluyó, recuperando su aire frío. Quédese con sus fotos y sus rencores, joven amo. Ram seguirá limpiando su casa, pero no espere que respete sus razones. Hay personas que luchan por conservar lo que usted tira a la basura. Ram salió de la sala, cerrando la puerta con un clic suave pero definitivo. Para demostrar que no tenía intención de robar nada, la joven dejó sus bolsillos a la vista de Sae, antes de marcharse al ala de servicio.
El joven se quedó solo en la penumbra del estudio. El pequeño Rin se había sentado en el suelo, abrazándose las rodillas, llorando en silencio. El mejor jugador de Japón miró la foto de su hermano, y por primera vez en años, el peso del papel se sintió como una tonelada de plomo sobre su escritorio. El sol aún no terminaba de despuntar sobre el horizonte de Shizuoka cuando Hitoshi Sae ya estaba fuera de su cama. Las palabras de Ram de la tarde anterior habían actuado como un virus en su sistema operativo mental, repitiéndose en bucle. Usted habla de herramientas y estorbos, porque no conoce el peso de la pérdida real. Esa mañana, Sae sentía una necesidad punzante de recuperar el control. No solo del fútbol, sino de su propia existencia básica. El pequeño Rin, sentado en el suelo del vestidor, susurró. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a intentar ser humano otra vez? Sae lo ignoró. Tomó una camisa de vestir de seda y unos pantalones de entrenamiento que había usado el día anterior. Bajó a la lavandería con paso firme, decidido a no depender de nadie. Si podía calcular la trayectoria de un balón a 40 metros, ¿qué tan difícil podía ser manejar una plancha y una lavadora? Sae extendió la camisa sobre la tabla de planchar. Conectó el aparato y esperó a que se calentara. Sin embargo, su mente estaba en otra parte, analizando la estructura de la Sub-20 de Japón. Sin darse cuenta, dejó la plancha demasiado tiempo sobre una costura. Un siseo de vapor y un olor a quemado llenaron la habitación. ¡Maldita sea!, gruñó Sae, retirando la plancha. Había una marca amarillenta en el puño de la camisa. Una voz monótona y gélida llegó desde la puerta. Es fascinante. El joven amo tiene la capacidad de destruir en segundos lo que a Ram le toma minutos perfeccionar. ¿Es ese su verdadero talento? ¿La demolición de textiles? Sae se tensó. No había escuchado a Ram llegar. La joven de cabello rosa estaba apoyada en el marco de la puerta, todavía con su abrigo de calle puesto, observando el desastre con una ceja alzada. Sae replicó, sin mirarla. Puedo hacerlo solo. Solo fue un error de cálculo en la temperatura. Ram, caminando hacia él con pasos silenciosos, quitándose el abrigo y dejándolo a un lado, dijo. El cálculo fue correcto, lo que falló fue el operario. Quítese. Está estorbando el flujo de trabajo de esta casa. Sae mantuvo su mano sobre el mango de la plancha, su orgullo herido supurando en su voz. Dije que no te necesito. No soy un inútil. Ram no retrocedió. Se acercó lo suficiente para que Sae pudiera oler el aroma a té y limpieza que siempre la rodeaba. Con un movimiento rápido y firme, le arrebató la plancha de la mano. Ella sentenció, ajustando el dial de vapor con una destreza que Sae no pudo evitar admirar. No se trata de ser un inútil o un genio. Se trata de respeto. Si no respeta lo que viste, ¿cómo espera que el mundo lo respete a usted? Observe bien, porque Ram no repetirá esta lección. Sae, a regañadientes, dio un paso atrás. El pequeño Rin se sentó sobre la lavadora, mirando con ojos muy abiertos. Ram explicó, deslizando la plancha con una suavidad quirúrgica sobre los pliegues de los pantalones. Primero, el vapor. No se presiona, seguía. El calor hace el trabajo, usted solo marca el camino. Como sus pases en el campo, ¿no? Si pone demasiada fuerza, rompe la jugada. Sae observó en silencio. Ver a Ram trabajar era, extrañamente, como ver un análisis táctico. Había una eficiencia brutal en sus movimientos. Ella continuó, señalando los botones. Y para la lavadora, deje de usar el ciclo intensivo para todo. Las fibras se rompen. Use el sentido común, si es que le queda algo fuera de su obsesión por el fútbol. Tras 10 minutos de instrucción silenciosa, la ropa estaba impecable. Sae se sentía extrañamente pequeño frente a la tabla de planchar, como si hubiera perdido un partido contra un rival que no sabía que existía. Ram desenchufó la plancha, y se volteó hacia él, cruzando los brazos. Sus ojos rojos ya no tenían ese brillo de ataque, sino una seriedad casi pedagógica. Escuche, joven amo. Ram no va a estar aquí para siempre para limpiar su rastro. Si de verdad quiere ser tan independiente y superior, lo mínimo que debería hacer es saber mantenerse vivo por su cuenta. Sae la miró, intrigado. ¿A qué te refieres? La joven propuso algo que hizo que el pequeño Rin soltara una risita de sorpresa. Le enseñaré. No solo a lavar.
Le enseñaré a preparar las comidas que Ram hace. Si va a desperdiciar su vida odiando a su familia, al menos hágalo con el estómago lleno, y la camisa bien planchada. ¿Acepta, o su ego es demasiado grande para recibir órdenes de una sirvienta? Sae guardó silencio por un largo momento. Miró al pequeño Rin, quien asintió con entusiasmo, y luego miró a Ram. Por primera vez en semanas, el muro de hielo alrededor del centrocampista pareció agrietarse 1 milímetro. Sae respondió en un susurro. Acepto. Pero no creas que esto cambia nada. La joven replicó, recuperando su tono sardónico mientras se ponía el delantal. Por supuesto que no. Usted seguirá siendo un egocéntrico insoportable, pero al menos será un egocéntrico que sepa cocinar una patata. Ahora, muévase. Hay que preparar el desayuno, y usted va a pelar las cebollas. Sae caminó hacia la cocina, siguiendo a la chica de cabello rosa. Por fuera, seguía siendo el frío y Toshi Sae, pero por dentro, algo en la estructura de su soledad estaba siendo obligada a cambiar. La cocina de la mansión, usualmente un lugar de paso rápido para Hitoshi Sae, se había convertido en un campo de entrenamiento de un tipo muy diferente. Sae estaba de pie frente a una tabla de picar de madera, vistiendo una camiseta térmica negra que marcaba cada músculo de su torso. En su mano derecha, un cuchillo cebollero de acero inoxidable brillaba bajo las luces. Ram estaba a su lado, con los brazos cruzados, y una expresión que oscilaba entre el aburrimiento y la decepción profunda. La joven, señalando una pila de cebollas y zanahorias, dijo: Bien, joven amo. No espero que cree una obra maestra, pero si logra no amputarse un dedo, Ram considerará la mañana como un éxito rotundo. El objetivo es el Brunoise. Cubos pequeños y uniformes. Empiece. Sae tomó la primera cebolla. Al sentir la textura de la piel seca entre sus dedos, un pensamiento gélido lo golpeó. Durante sus 3 años en España, su mente había funcionado como un disco duro saturado que borraba archivos antiguos para hacer espacio a nuevos datos de alto rendimiento. Recordó las noches en Madrid, pesando menos de 60 kilos, con las costillas marcadas, y los ojos hundidos. Se había saltado comidas para entrenar 1 hora más. Había ignorado el sabor de los alimentos, tratándolos solo como combustible para poder alcanzar a los monstruos europeos que lo triplicaban en fuerza. En ese proceso de convertirse en el mejor centrocampista, había desinstalado de su cerebro la capacidad de ser una persona normal. Sae pensó. No recuerdo cómo se siente simplemente preparar algo. Mi memoria solo guarda trayectorias, ángulos de pase y puntos ciegos. Todo lo demás fue eliminado. El pequeño Rin, sentado sobre la encimera, balanceando sus piernas, dijo: Estás vacío, Sae-chan. Te olvidaste de cómo vivir para aprender a ganar. ¿Valió la pena? Sae apretó el mango del cuchillo. Si su cerebro solo entendía de fútbol, entonces procesaría la cebolla como un partido. Lo haría a su manera. De repente, su mirada cambió. Sus ojos verdes se afilaron, y sus pupilas parecieron captar cada mota de polvo en el aire. Activó la metavisión. Análisis. Geometría de la cebolla. Ángulo de incidencia. 15. Velocidad de corte requerida. Constante. Para Sae, la cebolla ya no era comida. Era un bloque de datos. Empezó a cortar. El sonido del cuchillo contra la madera era rítmico, rápido, casi mecánico. Tac, tac, tac. Usaba su visión periférica para detectar la posición de sus propios dedos como si fueran defensores, evitando el contacto por milímetros. Ram arqueó una ceja, observando cómo Sae movía el cuchillo con una intensidad aterradora, como si estuviera ejecutando una jugada de último minuto en la final de la Champions. Sae se detuvo, respirando un poco más rápido. La cebolla estaba reducida a cubos casi moleculares, perfectamente simétricos. Miró a Ram, esperando ver una chispa de impresión. Ram se acercó, tomó un trozo de cebolla con 2 dedos, y lo miró con desdén, y un tono gélido. Fascinante. El joven amo ha aplicado una técnica de combate para asesinar a una hortaliza. Es un desperdicio de energía absoluto. Sae replicó, desactivando la metavisión, y sintiendo un leve mareo por el esfuerzo innecesario. La precisión es perfecta. Ram sentenció, quitándole el cuchillo de la mano. La precisión es inútil si el cocinero termina agotado antes de encender el fuego. Usted no está en un campo de batalla, está en una cocina. Use el sentido común, no esa mirada de maníaco que pone.
Si sigue así, sus experimentos solo servirán para que Ram tenga que limpiar su sudor de la tabla de picar. Sae bajó la vista hacia sus manos. Estaban temblando ligeramente. La metavisión consumía demasiada estamina para algo tan trivial, pero era la única forma en que su cerebro atrofiado sabía interactuar con el mundo. El pequeño Rin, tapándose la boca, se rió. «Qué ridículo te ves, hermano. Necesitas un superpoder para no cortarte». Ram tiene razón, eres un bicho raro. Sae, ignorando al espectro, dijo. Continúa. Enséñame el siguiente paso. Sin experimentos. Ram soltó un suspiro corto. Bien. Ahora las zanahorias. Y esta vez, intente ser un ser humano, no una computadora averiada. Si lo logra, tal vez Ram le permita probar el resultado. Sae volvió a tomar el cuchillo, esta vez intentando sentir el peso del metal sin calcular ángulos. Bajo la mirada severa de Ram, y la risa silenciosa de su pasado, el genio del fútbol empezaba, muy lentamente, a reaprender lo que significaba tener las manos ocupadas en algo que no fuera destruir al rival. La noche cayó sobre la mansión, pero esta vez el silencio no era gélido, sino que estaba impregnado por el aroma del estofado de ternera y las verduras que Sae había masacrado con su metavisión. En el comedor, la luz era tenue. Y Toshi Sae estaba sentado frente a su plato, observando el vapor que ascendía en volutas perezosas. A su lado, Ram se servía una taza de té, observándolo con la misma mirada de quien observa un experimento de laboratorio que no termina de convencerle. La joven habló, rompiendo el silencio con su habitual tono sardónico. El joven amo ha pasado 10 minutos mirando la comida. Teme que las zanahorias planeen un contraataque por lo que les hizo esta mañana. Sae no respondió de inmediato. Tomó la cuchara con una mano que todavía sentía el eco del cansancio del entrenamiento, y de la tensión de la cocina. El pequeño Rin, sentado en la silla vacía frente a él, con los ojos fijos en el plato, dijo. Pruébalo, Sae-chan. Huele como cuando no éramos enemigos. Sae tomó el primer bocado. El calor del caldo recorrió su garganta, y con él, una oleada de sensaciones que su cerebro no estaba preparado para procesar. No sabía a proteína en polvo, ni a pollo hervido insípido, ni a la dieta estricta de Madrid. Sabía a esfuerzo manual. Sabía a algo que no era combustible. Sae cerró los ojos un instante. Por un segundo, la imagen de la cocina de su infancia en Japón volvió a él. Vio a su madre, vio a Rin de pequeño peleando por un trozo de carne, y se vio a sí mismo antes de que el mundo decidiera que él debía ser un prodigio y nada más. Recordó el hambre crónica de España, no por falta de dinero, sino por la ambición de ser el mejor, una ambición que le había robado el sentido del gusto por 3 años. Sus hombros, siempre tensos como cuerdas de violín, descendieron apenas unos milímetros. Fue un gesto casi invisible, pero para alguien como Ram, fue una confesión. La voz de Sae no era gélida, sino simplemente baja, un poco rota. Está caliente. La joven replicó, dejando la taza de té, y lo miró directamente. Es lo que sucede cuando se usa fuego y no solo cálculos matemáticos. Su rostro ha cambiado. Por un momento, ha dejado de parecer un cartel de Se Busca, y ha parecido un ser humano. ¡Qué aterrador! Sae dejó la cuchara y miró a Ram. En sus ojos verdes no había desafío, sino una vulnerabilidad sutil, una sombra de duda que rara vez permitía que alguien viera. Sae confesó, mirando de reojo al pequeño Rin, que sonreía con tristeza. En España, olvidé que la comida podía tener este peso. Creí que si eliminaba todo lo innecesario, llegaría más rápido a la cima. Sin embargo, este sabor me hace sentir que el camino ha sido demasiado largo. Ram sostuvo su mirada. No hubo burla esta vez, solo una honestidad brutal. Ella habló, levantándose para recoger su propia taza. El camino es siempre largo cuando se intenta correr cargando el cadáver de un pasado que no se quiere enterrar. Ram cree que usted es un tonto, joven amo. Un tonto con mucho talento, pero un tonto al fin. Cree que puede vivir de espaldas a su propia humanidad, pero su estómago no miente. Sae bajó la vista hacia su plato. El pequeño Rin habló con una ligera risita suave. Ella te ha visto, hermano. Te ha visto debajo de la piel de monstruo. Sae, recuperando un poco de su compostura, dijo. Mañana. Enséñame a preparar el pescado. Sin errores.
Ram se detuvo en el umbral de la cocina, y soltó un pequeño suspiro, quizás de resignación, quizás de algo parecido a la compasión. Ram lo pensará. Dependerá de si usted logra despertarse mañana sin esa cara de tragedia griega. Coma todo, joven amo. Mañana el entrenamiento será igual de inútil si no tiene fuerzas para sostener su propio ego. Ram desapareció en la cocina. Sae se quedó solo, terminando su cena en la penumbra. Por primera vez en años, el mejor jugador de Japón no estaba pensando en su próximo partido contra Blue Lock, ni en su venganza contra el mundo. Estaba simplemente allí, sintiendo el calor de la comida y la presencia silenciosa de un hermano que ya no existía, en una casa que, poco a poco, empezaba a dejar de sentirse como una prisión. En las oficinas de la Unión de Fútbol de Japón, el aire estaba viciado por el olor a café caro y desesperación. Sae sentenció, cruzado de brazos. Aceptaré jugar con la sub-20 para el partido contra esos fracasados de Blue Lock. Pero no esperen que haga milagros con basura. Sus jugadores son lentos, mediocres, y carecen de la visión necesaria para recibir mis pases. Si quieren que gane, necesito a un delantero que sea un animal, no un estudiante obediente. Saquen a ese demonio de su jaula, y pónganlo bajo mi mando. Él es el único que puede seguir el ritmo de mis cálculos. Tras cerrar el trato, Sae caminó por los pasillos del lugar. Allí, recostado contra una pared, lo esperaba Oliver Aiko. El capitán de la sub-20 lo miró con una sonrisa depredadora y relajada. Así que el Tesoro Nacional se digna a bajar al barro con nosotros. Espero que tus pases sean tan divinos como dicen las noticias. Sae explicó, sin detenerse. Asegúrate de que tu defensa no se rompa en los primeros 5 minutos. O no tendré nada que salvar. Aiku soltó una carcajada, pero al ver a Sae de cerca, su sonrisa se volvió analítica. Oye, genio, tienes unas ojeras que no se notan en la televisión. Parece que el mejor de Japón no está durmiendo nada bien. ¿Te asusta Blue Lock, o es algo más? Sae se detuvo un instante, sus pupilas verdes afilándose. Eso no te incumbe. Limítate a estar a la altura de mis expectativas. Cuando Sae cruzó el umbral de su mansión esa tarde, la sensación fue extraña. Afuera, en el mundo del fútbol, él era el Itoshi Sae arrogante, el que despreciaba a su país, y exigía monstruos y demonios a su mando. Pero al entrar en el silencio de su hogar, esa armadura se sentía pesada, casi ajena. Las clases de cocina y lavado con Ram estaban filtrándose en su identidad. Se estaba volviendo automático. Entrar, buscar el orden, y esperar la voz sardónica de la chica de cabello rosa. El pequeño Rin, sentado en la mesa del recibidor, susurró. Parece que el guerrero ha vuelto de su estúpida reunión. ¿A cuál de las dos personas vamos a interpretar ahora? Sae caminó hacia la lavandería, esperando encontrar a Ram quejándose de alguna mancha. Pero se detuvo en seco antes de entrar. Escuchó una voz. No era la voz sarcástica y burlona de siempre. Era una voz quebrada, cargada de una fragilidad que Sae no creía que existiera en ella. Por favor, doctor. Solo un poco más de tiempo. Le enviaré el resto del pago esta semana. Lo juro. No, no pueden retirar los tratamientos de REM. Ella va a despertar. Lo sé. Por favor, no la desconecten todavía. Sae se quedó inmóvil tras la puerta. Podía imaginar a Ram apretando el teléfono con los nudillos blancos. Entiendo. Lo haré. Gracias. La llamada terminó. Sae sintió un nudo extraño en la garganta. Él, que se jactaba de haber matado a su hermano por el fútbol, estaba escuchando a alguien luchar con uñas y dientes para mantener vivo el hilo más delgado de esperanza por su propia hermana. Él era el peor referente en asuntos de hermanos, y lo sabía. Decidió entrar, rompiendo el momento de vulnerabilidad. Ram se dio la vuelta rápidamente, guardando el teléfono en su delantal. Sus ojos rojos brillaron con una intensidad defensiva, y en un segundo, su máscara volvió a colocarse. Vaya, el joven amo ha aprendido a caminar como un gato para espiar a sus empleados. ¿Ha venido a quejarse de que el suavizante no tiene el aroma a victoria que usted prefiere? Sae la miró fijamente, y unas ideas que no eran suyas pasaron por su mente. Podría haberle preguntado sobre su familia. Podría haberle ofrecido dinero en ese instante. Para él, el costo de un tratamiento era una fracción de lo que ganaba en un mes. Pero, sabía que el orgullo de Ram era tan afilado como el suyo.
Sae, señalando la prenda que traía en la mano, dijo: deseo que termines de enseñarme a lavar esta camisa. Es de seda italiana. Si la arruino, mi representante me dará otro discurso aburrido. Ram lo observó, buscando rastro de lástima en sus ojos. No encontró nada más que la habitual seriedad de Sae, y eso, extrañamente, la tranquilizó. La joven respondió, suspirando, y acercándose a la lavadora. Es usted un caso perdido, joven amo. Pero Ram no permitirá que su incompetencia destruya una tela tan fina. Acérquese, y observe. Y trate de no poner esa cara de asesino. Solo es jabón y agua, no un tiro de esquina. Sae se colocó a su lado. El pequeño Rin se sentó en el suelo, mirando a ambos en silencio. Por un momento, en esa lavandería, el fútbol mundial y las deudas de hospital quedaron en pausa. Solo estaban dos personas rotas a su manera, intentando enseñarse mutuamente cómo sobrevivir un día más. La penumbra del estudio era total, salvo por el brillo azulado de la pantalla de la laptop de Sae. Los datos de Shidou Ryusei y los perfiles de los defensas de Blue Lock parpadeaban frente a él, pero por primera vez en su vida, las cifras no cobraban sentido. La visión prístina de Sae estaba nublada por un eco, la voz suplicante de Ram en la lavandería. Sae se presionó las sienes con los dedos. Sentía una punzada rítmica detrás de los ojos, un dolor sordo que parecía nacer del conflicto entre su yo actual y los restos del niño que alguna vez fue. El pequeño Rin, que estaba sentado sobre el escritorio, justo al lado de la pantalla, mirándolo con esos ojos grandes y oscuros que parecían leerle el alma, dijo: te estás desconcentrando, Sae-chan. Esa mujer te ha roto el ritmo. ¿No es patético? Tú, que sobreviviste a los monstruos de España como ese miserable de la cicatriz, estás perdiendo el sueño por los problemas de una sirvienta. Sae gruñó en voz baja. Cállate. Solo estoy analizando las variables. Si ella no está enfocada, la mansión será un caos. Es una cuestión de eficiencia. El niño, acercándose más en un tono sombrío, dijo: mentiroso. Desde que regresaste de España, tu plan ha sido la autodestrucción. Me creaste a mí para que te recordara tu pecado cada noche, para que nunca volvieras a sentir paz hasta que Rin te superara, y te destruyera en el campo. Pero ahora, sientes algo nuevo. Sientes lástima. Y la lástima no estaba en el guión de tu tortura. Sae se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Caminó hacia el gran ventanal que daba al campo de fútbol. Su reflejo le devolvió una imagen que apenas reconocía. Un joven prodigio con ojeras marcadas, y una mirada que, por debajo del hielo, ocultaba un agotamiento terminal. Su mente era un campo de batalla. El monstruo, el Sae que fue torturado psicológicamente en España, el que decidió que los sentimientos eran una debilidad que solo servía para ser aplastada. El que usó a su hermano pequeño como un sacrificio para crear al delantero definitivo. Y el espectro interno de su yo del pasado, el niño que deseaba ganar la Copa del Mundo con su hermano, y que ahora veía en la lucha de Ran por su hermana Rem, como un reflejo doloroso de lo que él mismo destruyó. Sae se dijo a sí mismo, apretando los puños. He matado todo lo que era débil en mí. He usado a Rin. He humillado a todo Japón. No puedo permitirme preocuparme por una extraña. El pequeño Rin, apareciendo de pie en el reflejo del vidrio, insistió. Pero lo haces. Te duele escuchar que ella quiere salvar a su hermana, porque tú no pudiste salvar nuestro sueño. Te duele verla pelear por una vida, cuando tú pasas tus días planeando cómo destruir la voluntad de otros. Tu plan de autodestrucción está funcionando, Sae, pero no de la forma que esperabas. Te está matando la culpa. Sae sintió que el aire de la habitación se volvía pesado. El estrés de cargar con la responsabilidad del fútbol japonés, la llegada de Shidou Ryusei, y ahora la carga emocional de Ram estaban colapsando sus sistemas. Su yo niño del pasado había diseñado este tormento. Una soledad absoluta donde solo el fútbol importaba. Pero la presencia de Ram era una anomalía que no podía procesar. Ayudarla se sentía como una traición a su propia frialdad. Ignorarla se sentía como convertirse definitivamente en el monstruo que Bunny Iglesias quería que fuera. Sae cerró los ojos con fuerza, sintiendo que el mundo giraba. Su corazón latía con una violencia que amenazaba con romper su compostura de clase mundial.
Estaba al borde de un quiebre, atrapado entre el deseo de seguir siendo el genio indiferente, y la necesidad humana de no dejar que otra historia de hermanos terminara en tragedia. La noche se había tragado la luz de la mansión, dejando solo el brillo gélido de las lámparas de seguridad del jardín. Ram, ya sin su uniforme de sirvienta y vestida con su ropa de calle, caminó por el pasillo hacia el estudio. Llevaba su bolso al hombro, lista para regresar al lado de su hermana tras un día de trabajo agotador. Se detuvo frente a la puerta de caoba, y llamó con los nudillos, un sonido seco y rítmico. Ram ha terminado las tareas diarias. El joven amo ya puede dejar de fingir que no tiene hambre, y comer la cena que dejé en la mesa. La joven esperó la habitual respuesta cortante, o el silencio absoluto de Sare. No hubo nada. Ni el sonido de las teclas, ni el suspiro de fastidio. ¿Joven amo? La joven frunció el ceño. Una punzada de inquietud, algo que rara vez se permitía sentir por alguien que no fuera Rem, le recorrió la espalda. Giró el pomo. La puerta no tenía seguro. Al entrar, la habitación estaba sumergida en una penumbra azulada proyectada por la pantalla de la laptop. En medio de ese resplandor estéril, Hitoshi Sae estaba sentado en el suelo, apoyado contra el costado de su escritorio. Su cabeza colgaba inerte hacia adelante, con el cabello castaño rojizo cubriéndole el rostro. Ram soltó su bolso. ¿Sae? Ella se acercó rápidamente, arrodillándose a su lado. Al tocar su hombro, sintió que su cuerpo estaba frío, pero su frente ardía. Sae no estaba dormido, se había desplomado. El estrés crónico, la falta de sueño de años, y la guerra interna entre el monstruo que pretendía ser, y el humano que se negaba a morir finalmente habían fundido sus plomos. El mejor jugador de Japón yacía inconsciente, con las ojeras pareciendo moretones bajo sus ojos cerrados. El pequeño Rin, que estaba sentado en un rincón oscuro, mirando el cuerpo de su hermano con una tristeza infinita, dijo: «Lo rompiste, Sae-chan. Te lo advertí. Nadie puede vivir tanto tiempo odiándose a sí mismo». Ram ignoró la atmósfera pesada, y se concentró en la tarea inmediata. Miró la figura delgada pero fibrosa de Sae. Él era más alto que ella, y a pesar de su delgadez, era puro músculo entrenado. Ram murmuró entre dientes, pasando el brazo del futbolista sobre sus hombros. «Eres un idiota, Hitoshi Sae. Un genio que no sabe cuándo detenerse es solo un tonto con prisa por morir». Con un gruñido de esfuerzo, Ram comenzó a arrastrarlo hacia la salida del estudio. Sus piernas temblaban bajo el peso muerto del atleta. Fue un proceso lento y penoso. Cada centímetro ganado en el pasillo se sentía como una maratón. Ram sentía el calor de la fiebre de Sae a través de su camiseta, y la respiración de él, aunque superficial, era errática. Finalmente, tras varios minutos de lucha física, logró entrar en la habitación principal de Sae. Con un último empujón que le hizo arder los pulmones, lo depositó sobre la cama. Sae se hundió en el colchón, con las sábanas de seda arrugándose bajo su cuerpo. Ram, jadeando por el esfuerzo, se tomó un momento para observar al hombre al que todos temían y admiraban. En ese estado de vulnerabilidad, sin su mirada gélida y su lengua afilada, Sae parecía mucho más joven. Parecía, simplemente, el hermano mayor que había mencionado antes, el que se había perdido en algún lugar entre Japón y España. Ram mojó un paño en el baño, y regresó para ponérselo en la frente. Sus dedos rozaron accidentalmente la mejilla de Sae, notando la aspereza de su piel castigada por el sol, y el esfuerzo. Ella susurró, sentándose un momento al borde de la cama. Ram no puede entender por qué los hombres eligen este tipo de infiernos. Tienes el mundo a tus pies, pero prefieres estar solo en el fondo del mar. En la oscuridad de la habitación, el pequeño Rin apareció al otro lado de la cama, mirando a Ram con gratitud. Ella no podía verlo, pero por un instante, el aire en la mansión se sintió menos pesado. Sae soltó un quejido débil en sueños, una palabra que Ram no logró entender, pero que sonó dolorosamente parecida a un nombre. Ram sabía que debía irse al hospital, pero miró a Sae, y luego su teléfono. No podía dejarlo así. El hombre que la despreciaba, ahora dependía de que ella no cerrara la puerta esa noche. El primer rayo de sol golpeó los párpados de Hitoshi Sae, obligándolo a emerger de un abismo de pesadillas donde el césped de España se convertía en arena movediza.
Al intentar incorporarse, un latido punzante en sus sienes le recordó que su cuerpo ya no era la máquina infalible que pretendía. Sae parpadeó, desconcertado. No estaba en el suelo de su estudio. Estaba en su cama, bajo las sábanas de seda que alguien había acomodado con precisión. En su frente, un paño ahora tibio indicaba que alguien había estado controlando su fiebre. El pequeño Rin, sentado en la esquina, dijo: «¿Despertaste, hermano?» Ella no se fue. Se quedó toda la noche. Incluso cuando el doctor la llamaba, se quedó aquí, contigo. Sae giró la cabeza lentamente. Sentada en un sillón cerca de la ventana, Ram dormitaba con la cabeza apoyada en su mano. Todavía llevaba la ropa de calle de la tarde anterior, pero su rostro, usualmente una máscara de ironía, mostraba un cansancio profundo. Tenía el teléfono en el regazo, la pantalla apagada, pero sus dedos lo rodeaban con fuerza. Sae se sentó en la cama, sintiendo un leve mareo. El silencio de la mañana era absoluto hasta que el roce de las sábanas hizo que Ram abriera su ojo derecho. Al instante, su postura se enderezó, y su mirada recuperó ese brillo gélido y defensivo. La voz de la joven era un poco más ronca de lo habitual, pero el veneno sardónico seguía allí. Vaya, parece que el joven amo ha decidido regresar del mundo de los muertos. Ram estaba empezando a considerar qué tipo de ataúd combinaría mejor con la decoración minimalista de esta mansión. Sae la miró fijamente. Los recuerdos de la llamada que escuchó en la lavandería golpearon su mente. Sabía que ella debería haber estado en el hospital. Sae, con voz baja, preguntó: «¿Por qué no te fuiste? Tenías otros asuntos. Tenías que irte». Ram se levantó, estirando sus músculos entumecidos con una elegancia que ocultaba el dolor. Se acercó a la cama, y tomó el paño tibio de la frente de Sae como si fuera un objeto contaminado. Ella replicó, dándole la espalda para caminar hacia el baño. «No se halague tanto, joven amo». Ram simplemente no quería ser la sospechosa número 1, cuando su representante encontrara el cadáver del prodigio de Japón desplomado en un estudio lleno de datos inútiles. Además, limpiar la sangre de la alfombra es un trabajo que Ram no estaba dispuesta a hacer un viernes por la mañana. Sae se puso de pie, un poco inestable, pero con la mirada clavada en ella. «Mentira. Te escuché hablar por teléfono. Sé que te urgía ir al hospital. ¿Por qué desperdiciar tu tiempo conmigo? Soy solo un extraño que te paga por limpiar». Ram se detuvo, y sus hombros se tensaron. Se giró lentamente, y por un segundo, la máscara de sirvienta perfecta se agrietó, dejando ver a la chica que estaba luchando una guerra imposible contra el destino. Ram es una profesional. Y como profesional, no dejó un trabajo a medias. Usted estaba muriendo de agotamiento porque es un tonto que cree que puede alimentar su alma solo con fútbol y odio. Si usted muere, mi fuente de ingresos para REN desaparece. Es una cuestión de eficiencia logística, como usted diría. Sae sintió una punzada de algo que no podía identificar. No era lástima, era un reconocimiento mutuo de desesperación. El pequeño Rin, caminando entre ambos, dijo: «Te está mintiendo, Sae-chan. Se quedó porque, a diferencia de ti, ella no puede dejar que alguien sufra solo. Es mejor persona de lo que tú serás jamás». Sae, recuperando su tono de mando, pero sin la frialdad de antes, con palabras que parecían venir de otra persona, ordenó: «Vete al hospital. Mi representante te enviará un transporte privado». Ram arqueó una ceja, recuperando su sonrisa burlona. «¿El joven amo está dándome órdenes de caridad? ¡Qué patético!». Ram irá cuando termine de preparar un desayuno que no lo haga colapsar de nuevo en el pasillo. No necesito su lástima, necesito que aprenda a no ser una carga. Sae suspiró, colocando una mano en su frente, volviendo a sentarse en el borde de la cama, mientras veía a Ram salir de la habitación con su habitual paso perezoso pero firme. Se quedó solo con su reflejo, y con el pequeño Rin. Nuevamente, Sae no pensó en la sub-20, ni en Blue Lock. Pensó en cómo una chica que no tenía nada estaba dándole lecciones de humanidad al hombre que creía tenerlo todo. El hospital central de la ciudad olía a una mezcla estéril de desinfectante y silencio. Ram caminaba por los pasillos con el rostro endurecido, ocultando el agotamiento que arrastraba tras la noche en vela cuidando al genio de los Hitoshi. En su mano, apretaba su teléfono como si fuera un amuleto de guerra.
Se detuvo frente a la ventanilla de recepción, donde la misma empleada de mirada cansada la esperaba con la carpeta de pagos atrasados. Señorita Ram, esta semana es la fecha límite para el mantenimiento de la unidad de soporte vital. Lo sé. Pagaré lo acumulado. No hace falta que repita el protocolo. La joven sacó su teléfono para realizar una transferencia. Sin embargo, cuando entró en la aplicación de su banco para verificar los fondos, sus dedos se congelaron sobre la pantalla. Sus ojos rojos se abrieron 1 milímetro más de lo habitual. En la pantalla, el último depósito no era su sueldo habitual. El remitente figuraba como el grupo de gestión del representante de Hitoshi Sae, pero la cifra era absurda. No eran solo los honorarios por sus servicios de limpieza y cocina. Era una cantidad con tantos ceros que cubría no solo la deuda actual, sino años de tratamiento intensivo y cirugías experimentales. Ram se quedó inmóvil, mirando la pantalla mientras el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Por primera vez, el insulto que estaba por decir no llevaba veneno, sino un peso insoportable de gratitud y resignación. Ese idiota. Cree que puede arreglar el mundo con un cheque. Cree que esto compensa el hecho de que es un desastre como ser humano. La recepcionista preguntó. Señorita. Ram exhaló un suspiro largo y tembloroso. Cobre todo. La deuda completa, y los próximos 12 meses por adelantado. Tras completar el trámite, Ram sintió que el aire que entraba en sus pulmones era, por fin, un poco menos pesado. No era caridad. Para Sae, era eficiencia logística. Para ella, era el milagro que le devolvía el derecho a seguir esperando. Caminó con paso lento hacia el ala de cuidados intensivos, una zona que conocía de memoria. Al final del pasillo, entró en una habitación privada que ahora, gracias a ese depósito, estaba asegurada. En el centro, rodeada por el pulso rítmico de los monitores, yacía una figura que parecía su propio reflejo atrapado en un sueño eterno. El cabello era idéntico al suyo en forma, pero de un color azul celeste que contrastaba con la palidez de su piel. Tenía los ojos cerrados, las pestañas descansando sobre las mejillas con una paz que Ram no había sentido en años. Era Rem. Ram se acercó a la cama, y tomó la mano fría de su hermana, entrelazando sus dedos. Ya no tienes que preocuparte, Rem. Ese millonario egocéntrico al que Ram cuida, resultó ser útil después de todo. Ahora tienes todo el tiempo del mundo para despertar. Ella se sentó en la silla junto a la cama, apoyando la cabeza en el colchón. Por primera vez en semanas, Ram no pensó en qué decir para molestar a Sae o en cómo limpiar una mancha de café. Solo miró a su hermana, sintiendo que el vínculo que las unía se fortalecía en el silencio. Sae había intentado matar a su hermano para salvar su fútbol. Ram estaba dispuesta a morir cada día para salvar a su hermana. Dos caminos opuestos de amor fraternal que, de alguna manera, se habían cruzado en una lavandería de Shizuoka. La tarde del gran partido había llegado, tiñendo el cielo de Shizuoka de un naranja violento que parecía presagiar la colisión inminente. Dentro de la mansión, el silencio habitual se sentía cargado de una electricidad estática. Hitoshi Sae terminaba de ajustarse el uniforme blanco de la selección nacional sub-20 sobre él, como una armadura. Se colocó un abrigo largo del mismo color, ocultando el dorsal que pronto se convertiría en el blanco de todas las miradas. Frente al espejo, Sae no veía solo al genio. Veía la máscara que debía usar. El dorsal en su espalda no era solo un número. Era el peso de una nación que él despreciaba, y al mismo tiempo, la herramienta para su propia ejecución pública. Sae se ajustó el cuello del abrigo blanco, pero sus ojos verdes se quedaron fijos en su reflejo, perdiéndose en un laberinto de pensamientos que nada tenían que ver con la táctica. Recordó el momento exacto en que despertó tras su colapso, y vio a Ram allí, agotada por cuidarlo. En ese instante, las palabras que salieron de su boca, la orden de que fuera a ver a su familia, el dinero transferido en secreto, no se sintieron como suyas. Fue como si su yo del pasado, aquel niño que aún creía en los vínculos, hubiera tomado el control de sus cuerdas vocales por un breve segundo. Sae se preguntó. ¿He dado un paso atrás? Él le había gritado al mundo que sería el mejor centrocampista cueste lo que cueste. Le había arrancado el corazón a su hermano para obligarlo a evolucionar. Se había encadenado a un egoísmo absoluto para sobrevivir a la humillación en España, y ganar la Champions League.
Y ahora, por una sirvienta que le enseñó a no quemar camisas, se había permitido ser bueno. El joven pensó con amargura. ¿Soy un hipócrita? ¿Soy el mismo idiota infantil y débil que Rin? He sacrificado todo para ser un monstruo, y ahora, he ayudado a alguien. Sin embargo, su mente analítica comenzó a procesar la realidad sin filtros. Si hubiera seguido forzando su cuerpo como una máquina sin aceite, su plan de autodestrucción habría llegado a un final patético. No se habría desmayado en su sala. Se habría roto en 1000 pedazos en mitad del Estadio Nacional, frente a miles de personas, cayendo quizás en una invalidez permanente. Su yo del pasado había sido más astuto de lo que él creía. No buscaba solo destruirlo. Había dejado una grieta en su ego, una debilidad calculada con la mínima esperanza de que alguien pudiera llenarla antes de que el motor estallara. Sae comprendió que todas sus habilidades de clase mundial no le sirvieron de nada cuando su mente colapsó. La metavisión no podía curar el estrés crónico, y su técnica perfecta no podía cocinarle un plato de comida que le devolviera las fuerzas. Solo la presencia de Ram, con sus insultos y su honestidad brutal, había logrado detener el dolor que le robaba años de vida. Sae suspiró, cerrando los ojos. Todavía sentía un odio profundo hacia aquellos que intentaron pisotearlo en Europa solo por su origen. Todavía se odiaba a sí mismo por las decisiones que tomó. Pero había una diferencia fundamental. Ya no era solo una sombra que perseguía un balón. Ahora era un hombre que sabía cuidarse a sí mismo porque alguien, sin miedo a su mirada gélida, le había enseñado a hacerlo. Era una debilidad, sí. Se sentía extrañamente tranquilo, y esa tranquilidad era peligrosa para un monstruo. Pero esa misma debilidad era lo que le permitiría entrar al campo hoy sin desmoronarse. El pequeño Rin, apareciendo a su lado en el espejo, con voz tranquila, dijo: «Tienes que hacerlo, Sae-chan. Sé ese ser despreciable que tu hermano odia. Solo así él podrá liberar toda su fealdad, toda su rabia, y solo así podrá vengarse por lo que nos hiciste, y por lo que le hiciste a esa chica que estaba con él en aquel momento. Cuando él me destruya en el campo, yo finalmente podré irme. Hazlo bien por última vez». Sae apretó los puños. Las últimas semanas habían sido una anomalía en su plan de autodestrucción. Los cuidados de Ram, las lecciones de cocina, el silencio compartido y la sutil calidez de una casa que dejó de ser una tumba le habían devuelto una salud mental que creía perdida. Su egoísmo, antes una hoja de afeitar perfectamente afilada, ahora tenía una grieta humana. Sae, dándose la vuelta para salir de la habitación, pensó: «No sé si soy mejor o peor. Pero al menos, esta vez, soy yo quien tiene las riendas». Sae bajó las escaleras. En la entrada, la figura de Ram lo esperaba. No llevaba el plumero ni el atomizador, simplemente estaba allí, con los brazos cruzados, observándolo con su habitual mirada de juicio. La joven, con su voz recuperando ese tono sardónico que Sae ya encontraba extrañamente reconfortante, dijo: «El joven amo parece que va a una boda, o a su propio funeral. Ese abrigo blanco es demasiado pretencioso, incluso para alguien con su ego». Sae se detuvo frente a ella. El sonido de la limusina acercándose por el camino de grava se escuchaba al fondo. Sae respondió, manteniendo su rostro impasible, aunque sus ojos verdes se suavizaron apenas 1 milímetro. «Es el uniforme del monstruo que este país quiere ver. Gracias por las lecciones de estas semanas. Ahora sé lavar mis camisas sin quemarlas». Ram soltó un pequeño suspiro, y se acercó para acomodarle el cuello del abrigo, un gesto de una familiaridad que tiempo atrás habría sido impensable. Ella sentenció, mirándolo fijamente: «Ha aprendido a no morir de hambre, y a manejar una lavadora, pero sigue siendo un ser humano lamentablemente incompleto. No crea que por saber picar cebollas ya es un hombre libre. Sigue llevando esas ojeras de quien carga con el mundo a sus espaldas». Sae admitió en un susurro: «Lo sé. Estar incompleto es parte del juego». Ram lo soltó, y dio un paso atrás, haciendo una reverencia profesional, pero sus ojos rojos brillaron con una honestidad inusual. «Vaya a terminar lo que empezó, joven amo. Ram estará aquí para limpiar el desorden cuando regrese, asumiendo que no se rompa en pedazos en ese estadio. Si su hermano es tan testarudo como usted, compadezco al pobre campo de fútbol». Sae asintió. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta.
Al salir, el viento frío le golpeó el rostro, recordándole quién debía ser en los próximos 90 minutos. Entró en la limusina donde su representante lo esperaba con una tableta llena de datos. Mientras el vehículo se alejaba, Sae miró por la ventana trasera. Ram seguía en el umbral de la mansión, una pequeña mancha de color rosa en medio del lujo frío. A su lado, el pequeño Rin saludó con la mano antes de desvanecerse en el aire. Sae cerró los ojos, y activó su metavisión por última vez antes del partido. Ya no veía solo ángulos y trayectorias. Veía a Rin, veía a Shirou, y veía la oportunidad de cerrar el círculo de dolor que él mismo había trazado. Sae pensó, mientras la gran instalación de Blue Lock aparecía en el horizonte como un coliseo moderno. Vamos, Rin. Demuéstrame que puedes destruir al monstruo que creé para ti. El partido contra Blue Lock estaba a punto de comenzar. Sae fue rumbo a su destino, cargando con su pecado, su fútbol, y el aroma del té de Ram todavía impregnado en su abrigo. Porque